Juan Gabriel fue abandonado a los 5 años. A los 13, un sacerdote abusó de él. A los 20, lo encarcelaron por un crimen que no cometió. Le escribió cartas a su madre desde la celda. Nunca respondió ni una. Se volvió millonario y le compró la casa donde ella trabajó como empleada doméstica. Le dijo que no la quería. Llenó estadios, compuso más de 1.800 canciones, ganó $160 millones y murió solo en el suelo de un baño en California. Amor Eterno es la canción que más se escucha en los funerales de México. Todos creen que es un homenaje a su madre, pero un día Juan Gabriel vio una foto de Victoria en su chimenea. ¿Saben qué dijo? ¿Qué hace ahí esa señora? Quítala, no la quiero ver. Eso dijo de su madre, el hombre que compuso Amor Eterno, de la mujer que lo abandonó. Hoy vas a saber qué ocurrió realmente entre ellos. Vas a saber lo que un sacerdote le hizo cuando tenía 13 años. Lo que Netflix reveló en noviembre de 2025. Lo que él nunca contó en vida. Vas a saber qué decían las cartas que le escribió a Victoria desde Lecumberri y por qué ella jamás respondió ni una. Vas a saber cómo el hombre que ganó $160 millones murió adeudando más de 100 millones y vas a saber qué está ocurriendo ahora mismo con su herencia. Los 6 hijos peleando, las 13 propiedades desaparecidas, el heredero que podría perderlo todo. Te voy a avisar cuando llegue cada parte, pero antes tienes que entender algo. Nadie nace siendo Juan Gabriel. Alguien lo convirtió en eso, y ese alguien fue Victoria. Alberto Aguilera Valadez nació siendo un estorbo. Esas fueron sus palabras, no las mías. En medio de dolores, gritos y llanto, llegué a este mundo como todos, dijo en una entrevista grabada semanas antes de morir en 2016. Solo que con mi persona llegaron los problemas y las tristezas. 7 de enero de 1950. Parácuaro, Michoacán. Un pueblo pequeño enclavado en la sierra, donde las calles eran de tierra y las casas de adobe, donde la pobreza no era una circunstancia, sino un destino hereditario que pasaba de padres a hijos, como una maldición que nadie sabía cómo romper. Alberto fue el último de 10 hijos, el 10º, el que llegó cuando ya no había recursos para nadie más, el que nació cuando su familia ya estaba rota. Piensa en eso un momento. 10 hijos en un pueblo donde no había trabajo, donde no había futuro, donde lo único que crecía era la miseria. Su padre, Gabriel Aguilera Rodríguez, era campesino. Manos callosas, espalda doblada por el trabajo. El tipo de hombre que se levanta antes del amanecer y se acuesta después del anochecer. El tipo de hombre que trabaja de sol a sol y nunca tiene suficiente para alimentar a todos los que dependen de él. Su madre, Victoria Valadez Rojas, también era del campo. Otra vida marcada por el trabajo sin fin. Otra existencia reducida a sobrevivir con lo mínimo. Otra mujer que no eligió su destino, pero tuvo que cargarlo hasta el final. Pero Gabriel no duró mucho. Hirió a un hombre en una pelea de cantina. Una discusión que se salió de control. Un cuchillo, sangre, consecuencias. Lo encerraron y cuando salió, las amenazas de la familia del herido lo persiguieron hasta quebrarlo. Literalmente tuvo una crisis nerviosa tan severa
que terminó internado en un hospital psiquiátrico en la Ciudad de México. Nunca volvió a ser el mismo. Pero Victoria se quedó sola. 10 hijos, ningún ingreso. Un marido que ya no existía, aunque seguía vivo en algún cuarto blanco de la capital. Hizo lo que pudo. Se mudó con los niños a Ciudad Juárez, buscando trabajo. La frontera, el lugar donde terminaba México y comenzaban las promesas de algo mejor. Encontró empleo como sirvienta en una casa grande, limpiando pisos que no eran suyos, lavando ropa que no era suya, cocinando comida que no se iba a comer. Pero no podía con todos. No había forma de mantener 10 bocas con lo que pagaban por ser empleada doméstica y tuvo que elegir. Alberto tenía 5 años cuando su madre tomó una decisión. 5 años. La edad en que un niño todavía cree que su mamá es lo más importante del universo. La edad en que aún no comprende que el mundo puede ser cruel. La edad en que un abrazo materno lo cura todo. Tío Victoria lo llevó a la Escuela de Mejoramiento Social para Menores. Un orfanato, un reformatorio, un lugar donde dejabas a los niños que no podías criar. Paredes grises, dormitorios colectivos, camas de metal alineadas como en un cuartel. Niños que llegaban llorando y aprendían a dejar de llorar porque nadie acudía cuando lloraban. Victoria lo dejó ahí, lo soltó de la mano y se marchó. El niño la vio alejarse, la vio cruzar la puerta, la vio desaparecer y esperó. Esperó que regresara esa tarde. No regresó. Esperó que volviera al día siguiente. No regresó. Esperó semanas, meses, años, y ella no aparecía. El niño no entendía qué estaba pasando. No entendía por qué lo dejaban. No entendía qué había hecho mal para que su madre lo abandonara así. ¿Fue algo que dijo? ¿Fue algo que hizo? ¿Era el menor y sobraba? ¿Era porque no había suficiente comida? ¿No lo quería? Lo que sí entendió muy pronto fue que ella no iba a volver por él. Mi mamá no podía conmigo, diría Juan Gabriel, décadas después, en la serie biográfica que autorizó antes de morir. Pienso que por eso me llevó al internado. Pienso. Después de 50 años, todavía no estaba seguro de por qué su madre lo abandonó. Solo sabía que lo hizo, y eso lo marcó para siempre. Victoria lo visitó una sola vez. Una. En todos los años que estuvo ahí, una tarde apareció, unas palabras cortas, y luego se fue. No volvió nunca más. Eso hace algo adentro de un niño, algo que no se repara con terapia, algo que no se repara con éxito, algo que no se repara con millones de dólares, algo que se queda para siempre, como una herida que sangra en los momentos menos esperados. Pero había alguien que sí lo quería, su hermana Virginia. Virginia era la mayor. Había cuidado a Alberto desde que nació. Lo cargaba, lo alimentaba, lo protegía cuando su madre no estaba. Mi hermana siempre me dio todo su amor, confesó Juan Gabriel en el documental de Detrás de la Fama, estrenado en 2025. Yo inclusive pensaba que ella era mi mamá. Pensaba que Virginia era su madre, porque Victoria jamás se comportó como una. Nunca le dio el cariño que un niño necesita. Nunca le dijo que lo quería. Nunca lo hizo sentir que pertenecía a algún lugar. Alberto intentó escapar del orfanato. Lo logró una vez.
Salió a la calle sin saber a dónde ir, sin dinero, sin nadie que lo esperara. Una mujer lo encontró. Una mujer pobre que vivía de pedir limosna. Lo recogió. Le pintaba la cara de payaso para que la ayudara a conseguir dinero en las calles de Ciudad Juárez. No era una vida, era supervivencia. Cuando su hermana Virginia lo localizó, lo devolvieron al orfanato, de vuelta al lugar donde nadie lo quería. Pero en ese lugar conoció a dos personas que cambiarían su vida. La primera fue Micaela Alvarado, una educadora que vio algo en ese niño triste. Le dio el cariño maternal que Victoria nunca le brindó. Lo abrazaba, lo escuchaba, le decía que valía algo. La segunda fue Juan Contreras, un profesor que enseñaba música y también guitarra, también piano, también la posibilidad de que la vida pudiera ser diferente. Juan Contreras vio algo en ese niño que nadie más veía: talento. Un día, Alberto compuso su primera canción. Tenía 13 años, pero las notas salieron de sus dedos como si siempre hubieran estado ahí, esperando permiso para existir. ¿Te das cuenta, Alberto?, le dijo Juan Contreras. Acabas de componer tu primera canción. Años después, cuando tuvo que elegir un nombre artístico, Alberto tomó Juan de su maestro y Gabriel de su padre, al que nunca volvió a conocer. Juan Gabriel, el nombre que lo haría inmortal. Pero antes de la inmortalidad vino el infierno. Y entonces pasó algo que Juan Gabriel guardó en secreto durante 50 años. Algo que nunca contó en ninguna entrevista. Algo que se llevó a la tumba hasta que detrás de la fama lo reveló en noviembre de 2025. En noviembre de 2025 se estrenó el documental Juan Gabriel, Debo, Puedo y Quiero. 4 capítulos basados en más de 40 años de material de archivo que el propio cantante grabó. Juan Gabriel se filmaba todo desde los años 80. Compraba cámaras de video y registraba cada momento. Ensayos, conciertos, conversaciones privadas, como si supiera que algún día alguien querría verlo todo. Y en el primer capítulo de ese documental, a los 15 minutos exactos, el periodista Alejandro Brito reveló algo que Juan Gabriel nunca contó públicamente, algo que guardó durante más de medio siglo. A los 13 años, se vio en la necesidad de trabajar de mozo en casa de un sacerdote, narró Brito en el documental, el cual abusó sexualmente de él. 13 años. Un niño en la casa de un hombre de Dios, el mismo año que compuso su primera canción, el mismo año que descubrió que la música podía salvarlo, el mismo año que alguien lo destruyó. El documental no da el nombre del sacerdote, no da los detalles, pero confirma lo que ocurrió, que Juan Gabriel nunca habló de esto en vida, nunca lo mencionó en las cientos de entrevistas que dio. 40 años de carrera, miles de preguntas, y nunca dijo una sola palabra. Nunca lo incluyó en la serie biográfica Hasta que te conocí, que autorizó en 2016, semanas antes de morir. Tuvo la oportunidad de contarlo y no pudo. Nunca escribió una canción que lo mencionara directamente. Más de 1800 canciones y ninguna habla de lo que ese sacerdote le hizo. Se lo llevó a la tumba. Ese secreto, esa herida, ese dolor que cargó solo durante más de medio siglo. Y solo ahora, 9 años después de su muerte, el mundo sabe lo que le hicieron.
Un niño abandonado por su madre, abusado por un sacerdote, sin nadie que lo defendiera, sin nadie que lo creyera si hubiera hablado. Piensa en eso. Un niño de 13 años en México, en los años 60. Un huérfano. Alguien sin familia que lo protegiera. Alguien sin voz. Alguien sin poder. ¿A quién le iba a contar? ¿A su madre que no lo visitaba? ¿A su madre que no contestaba sus cartas? ¿A las autoridades del orfanato que lo habían abandonado? ¿A un sistema que protegía a los sacerdotes y castigaba a los niños que hablaban? No había nadie. Se quedó callado durante 50 años. 5 décadas guardando un secreto que lo destruyó por dentro y siguió componiendo canciones sobre el amor que nunca pudo vivir. Si esta historia te está llegando, suscríbete al canal para que sigamos contando estas historias que nadie más cuenta. A los 16 años, la policía de Ciudad Juárez lo detuvo. El cargo oficial fue obstruir la labor de inspección. El cargo real era otro. Lo detuvieron por su amaneramiento. Así de simple, así de brutal. Así funcionaba México en los años 60. A ser diferente era un crimen. Caminar de cierta forma, hablar de cierta forma, mover las manos de cierta forma. Eso bastaba para que la policía te llevara. Y Alberto Aguilera era diferente. Se notaba en cada gesto, en cada palabra. La policía lo vio y decidió que eso era suficiente para encerrarlo. También lo acusaron de robar perfumes. Nunca se probó nada, pero el sistema ya lo había marcado como diferente, como peligroso, como alguien que no encajaba. Alberto salió de esa, siguió cantando en bares de la frontera, en el Noa Noa, en otros lugares donde la gente iba a olvidarse de sus problemas. Siguió escribiendo canciones que nadie conocía. Siguió soñando con llegar a la capital, con ser alguien, con demostrar que valía algo. En 1968 lo logró. Llegó a la Ciudad de México con una maleta llena de sueños y nada más. Dormía donde podía, a veces en la calle, a veces en la central de autobuses. Conoció gente del medio, trabajó como corista, colaboró con artistas como Angélica María y Roberto Jordán. Las cosas comenzaban a moverse. Por primera vez en su vida, algo empezaba a salir bien. Y entonces, el 14 de abril de 1970, todo se derrumbó. Lo que te voy a contar ahora es lo que sucedió en Lecumberri, las cartas, el silencio, los 18 meses que lo transformaron para siempre. Esa mañana, Alberto Aguilera Valadez fue detenido y acusado de robo. El cargo: haber robado joyas y una radio en una fiesta privada donde lo invitaron a cantar. La acusadora, según testimonios que surgieron años después, la actriz Claudia Islas. Claudia Islas era famosa entonces, rubia, bella. La llamaban la Brigitte Bardot mexicana. Estaba casada con un hombre influyente. Alberto juró que era inocente. Suplicó que lo escucharan. Explicó que solo había ido a cantar, que no había tocado nada. Nadie lo escuchó. Era un don nadie. Un joven pobre, afeminado, sin contactos, sin dinero para un abogado. Lo sentenciaron a 3 años. 3 años por un crimen que no cometió. 3 años de su vida arrancados por la palabra de una mujer famosa contra la de un muchacho pobre. Y lo mandaron a Lecumberri, el Palacio Negro. Lecumberri no era solo una cárcel, era una leyenda de terror.
una prisión construida en 1900 para ser moderna y reformadora, un experimento carcelario que se suponía iba a rehabilitar criminales y que se convirtió con los años en uno de los lugares más violentos y corruptos de México. Tenía capacidad para 1000 reos. Llegó a albergar más de 3800. Celdas diseñadas para un hombre donde dormían 5. Pasillos donde los guardias vendían privilegios al mejor postor. Crujías donde los presos más fuertes imponían sus propias reglas. Donde los débiles pagaban tributo o pagaban con sangre. Y ahí metieron a Alberto Aguilera, un joven de 20 años, flaco, afeminado, sin dinero para pagar protección, sin familia que lo visitara, sin contactos que lo resguardaran. Presa fácil. El tipo de recluso que los otros esperaban con ansias. El tipo de carne fresca que los lobos de Lecumberri olfateaban desde lejos. Cuando entraban nuevos reclusos, podía sentir las miradas de los lobos. Describe el documental de Arturo Ripstein sobre Lecumberri, filmado años antes de que cerraran ese lugar maldito. Se oían cosas como: «Ya llegó un quinto, bizcochito, arrímate acá». Palabras que prometían violencia. Palabras que Alberto escuchó el primer día que entró y todos los días después de ese. Alberto Vázquez, cantante de baladas románticas, coincidió con él en prisión por otro caso. Lo recordó así años después en una entrevista. Tengo entendido que compuso No tengo dinero y otras canciones. En ese entonces todavía no era Juan Gabriel, era un muchacho que tenía canciones. Alberto escribía canciones para sobrevivir. Era lo único que tenía, lo único que nadie podía quitarle, lo único que lo mantenía cuerdo en un lugar diseñado para volverte loco. No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar. Esa letra no era metáfora, era literal. No tenía dinero, no tenía nada, solo tenía la capacidad de crear. Me he quedado solo, solito como un perro. Otra verdad convertida en canción. Estaba solo, como un perro abandonado, sin nadie que respondiera a sus cartas, sin nadie que lo visitara. Canciones nacidas en el infierno. Canciones que años después llenarían estadios. Canciones que millones cantarían sin saber que se escribieron en una celda, con miedo, con hambre, con la certeza de que nadie vendría a salvarlo. Y escribió cartas, cartas a su madre. Imagina la escena. Un joven de 20 años en una celda que huele a sudor y a miedo, rodeado de hombres que lo miran como si fuera presa, sin dinero, sin abogado, sin nadie que responda por él. Y en las noches, cuando los demás dormían o fingían dormir, él redactaba cartas a mano en de papel que conseguía quién sabe cómo, con letra temblorosa de quien está asustado, pero no quiere admitirlo. Le contaba lo que estaba viviendo, el miedo, el frío, el hambre, la violencia que presenciaba todos los días, los gritos que escuchaba en la noche. Le pedía que lo visitara, aunque fuera una vez, aunque fuera un momento. Le rogaba una palabra de aliento, un te quiero, un voy a ayudarte, un no estás solo. Algo, lo que fuera. Las cartas salían del penal, cruzaban las calles de la Ciudad de México, viajaban por carretera durante horas, llegaban a Ciudad Juárez. Victoria las recibía, las abría, las leía y nunca respondió.
ni una carta, ni una visita, ni un telegrama, ni una palabra. Nada. 18 meses de silencio. 540 días esperando. 540 días preguntando si había llegado algo para él. 540 días recibiendo la misma respuesta. Nada. Su madre sabía dónde estaba, sabía lo que estaba viviendo, sabía que era inocente. Recibía sus cartas, las abría, las leía y las guardaba sin responder. «Me van a matar», pensó Alberto en sus peores momentos. Escribía canciones de amor y dormía con un ojo abierto, esperando que no lo atacaran. No lo mataron, pero algo murió adentro de él. La esperanza de que su madre algún día lo quisiera. 18 meses después, 2 mujeres lo salvaron. No su madre. 2 desconocidas. Enriqueta Jiménez, conocida como la Prieta Linda, era cantante. Había grabado una canción de Alberto antes de que lo encerraran. Cuando supo que estaba en Lecumberri, movió cielo y tierra para sacarlo. La otra fue Ofelia Urtuzuástegui de Puentes, esposa del director de la prisión. Alberto logró hablar con ella. Le juró que era inocente. Ella le creyó. 2 mujeres que no eran su madre creyeron en él. Lo salvaron. Entre las 2 consiguieron que pagaran su fianza. En 1971, Alberto Aguilera salió de Lecumberri. Libre. Marcado, pero libre. Semanas después firmó contrato con RCA Víctor. Pero meses después, No tengo dinero se convirtió en éxito. Y Juan Gabriel nació. El niño que nadie quiso se convirtió en el artista que todos querían. Rosenda Puentes, hija del director del penal, habló años después en Ventaneando. Confirmó lo que muchos sospechaban. Fue Claudia Islas, dijo. Le levantó un falso testimonio porque él no robó nada de joyas. Solo fue a cantar a una fiesta. Solo fue a cantar. Y terminó 18 meses en Lecumberri por la palabra de una actriz famosa contra la de un muchacho pobre. Claudia Islas ha negado ser la responsable, pero los expedientes de la Dirección Federal de Seguridad existen. El gobierno mexicano espió a Juan Gabriel desde 1984. Registraron todo. Su paso por Lecumberri, sus preferencias sexuales, sus relaciones íntimas. Lo vigilaron durante años por ser diferente, por ser gay en un país que no perdonaba la diferencia. Lo que se ve no se pregunta, mi hijo, le respondió al periodista Fernando del Rincón en 2002, cuando le preguntó directamente si era homosexual. Esa frase se volvió legendaria. La repitieron millones de personas. La celebraron como acto de valentía. Pero también fue una manera de esconderse, de no tener que decir la verdad, de protegerse de un mundo que lo había castigado por ser quien era desde los 16 años. Quizá tú también sabes lo que es guardar algo importante toda la vida, callar algo que te define porque sabes que el mundo no está listo para escucharlo, porque tienes miedo de lo que van a decir, porque es más sencillo esconderse que enfrentar las consecuencias. Juan Gabriel cargó con eso durante 50 años y siguió cantando, ocultando quién era detrás de las canciones. Pero había alguien que seguía sin reconocerlo. Victoria Valadez. Cuando Juan Gabriel se hizo rico, lo primero que hizo
fue buscar a su madre. Lo primero, no se compró una casa, no se compró un auto, no celebró con amigos. Lo primero que hizo fue buscar a Victoria. Quería demostrarle que había valido la pena, que ese niño que dejó en el orfanato se había convertido en alguien, que ese muchacho al que nunca visitó en la cárcel ahora podía comprar lo que quisiera, que todo el dolor había servido para algo. Le compró la casa donde ella había trabajado de sirvienta en Ciudad Juárez. Piensa en eso un momento. La casa donde Victoria había limpiado pisos ajenos, donde había lavado ropa ajena, donde había aguantado órdenes de gente que la trataba como inferior. Esa casa Juan Gabriel la adquirió completa. Se la obsequió a su madre, el regalo más simbólico que podía darle. La casa donde ella había sido empleada doméstica ahora era suya gracias a él. Y Victoria le dijo que no quería saber nada, que no iba a vivir ahí, que se dejara de cosas. Rechazó el presente más simbólico que su hijo podía darle. Juan Salas, amigo cercano del cantante, confirmó el episodio. Victoria rechazó el regalo más simbólico que su hijo podía hacerle. Y Juan Gabriel siguió enviándole dinero cada mes sin falta. Aunque ella no contestara, aunque no lo visitara, aunque lo hubiera rechazado, siguió mandando dinero como si todavía esperara que algún día lo quisiera. Hasta el 27 de diciembre de 1974. Ese día, Victoria Valadez murió. Juan Gabriel estaba de gira en Acapulco, cantando para miles de personas, siendo el artista que todos amaban, lejos de la mujer que nunca lo amó. No llegó a tiempo, no pudo despedirse, no pudo decirle lo que siempre quiso decirle. Toda su vida buscando el cariño de esa mujer, y se fue sin dárselo, sin decirle que la perdonaba, sin decirle que la odiaba, sin decirle nada. Victoria se llevó su silencio a la tumba y Juan Gabriel se quedó con las palabras que nunca pudo pronunciar. De ese dolor nació Amor Eterno, la canción más escuchada en los funerales de México. El himno cue hace llorar a generaciones enteras. La melodía que suena cuando alguien muere y los que quedan no encuentran palabras. Tú eres la tristeza de mis ojos que lloran en silencio por tu amor. Millones de personas han cantado esa letra en velorios, en cementerios, en iglesias llenas de flores y de llanto, en noches de soledad, cuando extrañan a alguien que ya no está. La cantan pensando en madres que se fueron, en padres que murieron, en amores que terminaron, en hijos que partieron antes de tiempo. Todos creen que es un tributo de amor, un homenaje hermoso a una madre amada, la expresión perfecta del dolor, de perder a quien más quieres. Pero hay otra versión, una que nadie cuenta, una que lo cambia todo. Joaquín Muñoz, quien fue representante de Juan Gabriel durante años, narró un episodio que revela algo diferente, un episodio que nadie conocía, un episodio que cambia todo. Un día Juan Gabriel llegó a su casa en las lomas de Chapultepec. La casa había sido remodelada y sobre la chimenea había una fotografía de Victoria, una fotografía grande en un lugar de honor. Juan Gabriel la vio y preguntó: ¿Qué hace ahí esa señora? Muñoz respondió: Es tu madre, Alberto. Y Juan Gabriel le ordenó: Quítala de ahí, no la quiero ver. Esa señora no es mi mamá.
No es mi madre, esa señora. Esa era la verdad detrás de Amor Eterno. No era solo amor, era dolor, era rabia contenida, era el grito silencioso de un hijo que lo dio todo y nunca recibió nada. Hasta que te conocí fue otra canción que escribió pensando en ella. Hasta que te conocí, vi la vida con dolor. No fue una canción de despecho romántico, fue el reclamo de un niño abandonado. Pero Juan Gabriel no solo cargó con el rechazo de Victoria, cargó con algo peor, algo que le rompió el alma. En 2012, su nieto Héctor fue encontrado inconsciente en una celda de la cárcel del condado de El Paso. Murió de sobredosis. Tenía 23 años. 23. El único nieto de Juan Gabriel, muerto en una cárcel. El ciclo se cerró de la manera más cruel posible. El abuelo casi muere en Lecumberri a los 20. El nieto muere en El Paso a los 23. 2 generaciones, 2 cárceles, el mismo final. El ciclo que Juan Gabriel quiso romper toda su vida se cerró sobre su propia sangre, sobre el hijo de su hijo, sobre la siguiente generación. La generación que iba a demostrar que él había logrado cambiar el destino de su familia. No lo logró. Alberto Jr., el padre de Héctor, era el primer hijo que Juan Gabriel adoptó. Lo sacó del orfanato Semjase, el orfanato que el propio cantante había fundado en 1987. Era su intento de romper la maldición, de darle a alguien lo que nadie le dio a él, de ser el padre que nunca tuvo. Y terminó igual. Peor. Un nieto muerto en una celda, un hijo destrozado, un ciclo que no se pudo romper. Por más dinero que tuviera, por más fama que acumulara, por más amor que intentara dar. Juan Gabriel se distanció de Alberto Jr. después de esa tragedia. Lo culpó en silencio y cuando murió lo excluyó del testamento. El primer hijo que adoptó, el niño que rescató del orfanato, el que iba a demostrar que él podía ser mejor padre que Victoria, no recibió nada. 0. Después de todo lo que Juan Gabriel hizo por él, después de sacarlo del orfanato, después de darle su apellido, después de criarlo como hijo, nada, como si nunca hubiera existido. Piensa en eso. Juan Gabriel pasó su vida entregando a quienes lo rechazaban. Le mandó dinero a Victoria cada mes, aunque ella nunca contestó sus cartas desde la cárcel. Le compró una casa, aunque ella le dijo que no quería saber nada de él. Siguió intentando hasta el día en que Victoria murió, sin decirle que lo quería. Y al final le quitó todo a su primer hijo, al que más debería haber perdonado, al que más se le parecía, al que también había sido huérfano. El mismo patrón de Victoria, pero invertido. Victoria abandonó al hijo que más la necesitaba. Juan Gabriel abandonó al hijo que más se le parecía a él. Quizá tú también conoces ese dolor. El de intentar romper un ciclo y descubrir que el ciclo era más fuerte que tú. El de querer ser distinto a tus padres y terminar haciendo exactamente lo que juraste que nunca harías. El de mirarte al espejo un día y ver el rostro de quien más odiaste. Juan Gabriel quiso ser el padre que nunca tuvo y terminó abandonando a su hijo como Victoria lo abandonó a él. Ese es el verdadero dolor de esta historia. No el abandono, no el abuso, no la cárcel, no los impuestos. El verdadero dolor es que no pudo romper el ciclo.
Por más que lo intentó, por más que luchó, por más que entregó, el ciclo ganó. Y eso lo persiguió hasta la tumba. Pero hay algo que todavía no te he contado. Algo que no tiene sentido. Algo que cuando lo escuches vas a decir, ¿cómo es posible? Juan Gabriel fue el artista mexicano más exitoso de su generación. Eso no es exageración, son números, son hechos documentados, son récords que nadie ha podido romper en décadas. Compuso más de 1800 canciones, todas registradas en la Sociedad de Autores y Compositores de México. Es el compositor con más obras registradas en la historia de esa institución. Su disco Recuerdos, volumen 2, lanzado en 1984, es el más vendido en la historia de México. Más de 8 millones de copias. Superó a Luis Miguel, superó a Vicente Fernández, superó a todos. Ganó más de 160 millones de dólares en conciertos durante la última década de su vida. Llenaba estadios de 20.000 personas. Cobraba cientos de dólares por boleto. Tenía giras que duraban meses, sin dejar un asiento vacío. En el año 2000, reunió a 350.000 personas en el Zócalo de la Ciudad de México. Récord de asistencia que nadie ha superado. Sus canciones fueron interpretadas por más de 1.500 artistas en todo el mundo. Llenaba estadios de 20.000 personas y lloraba solo en los camerinos cuando terminaba. Ganaba millones por noche y no tenía a nadie que lo recogiera del aeropuerto. El público lo aplaudía de pie durante 15 minutos y él regresaba a una casa vacía. Firmaba autógrafos durante horas y se dormía solo. Era el hombre más amado de México y el más solo. Tenía todo lo que el dinero podía comprar y nada de lo que realmente necesitaba. Era, por cualquier medida objetiva, un multimillonario y murió adeudando dinero. ¿Cómo es eso posible? La respuesta es simple y triste. Juan Gabriel no entendía el dinero. Nunca lo entendió. La historia comenzó en 1989, cuando su nombre apareció en una lista de 362 evasores fiscales. Nunca declaró nada, reveló una fuente a la revista Proceso. Estaba trabajando como loco y declaraba en ceros. Ganaba millones, llenaba estadios, vendía discos por toneladas y al final del año, cuando tocaba reportar a Hacienda cuánto había ganado, ponía ceros. Como si no hubiera ganado nada, como si esos estadios repletos no existieran, como si los millones de pesos que entraban a sus cuentas fueran invisibles. Patti Chapoy, la periodista que lo conoció durante décadas, lo explicó en el documental de Detrás de la Fama. Él quería que las cosas funcionaran como él quería y le molestaba pagar impuestos. Juan Gabriel tenía su propia lógica fiscal, una lógica que no tenía sentido para nadie más. ¿Por qué voy a pagar si Hacienda nunca me ha prestado a mí dinero?, le dijo a su apoderado Eugenio Martínez. También argumentaba que los artistas no deberían pagar impuestos porque alegraban al pueblo, que eran embajadores de México, que el gobierno les debía a ellos, no al revés. Una lógica que era exclusivamente suya, y vivió con ella hasta que el gobierno decidió que ya era suficiente. En el año 2000, Hacienda le embargó 14 propiedades, 11 predios en Ciudad Juárez y 3 más en otras ciudades. Valor total, 114 millones de pesos. Juan Gabriel le pidió a su amiga Silvia Urquidi que las recuperara.
le entregó 20 millones de pesos para comprarlas en la subasta. Ella las compró y las puso a su nombre, no al de Juan Gabriel, al de ella. En 2005, la policía lo detuvo en el aeropuerto de Ciudad Juárez por evasión fiscal. La Agencia Federal de Investigación, los mismos agentes que perseguían narcotraficantes y secuestradores, mandados a arrestar a un cantante. El escándalo fue monumental. Juan Gabriel, el ídolo de México, siendo esposado en un aeropuerto. Las cámaras captaron todo. Los noticieros lo transmitieron en vivo. El país entero vio cómo se llevaban al divo de Juárez como a cualquier criminal. Por segunda vez en su vida, lo arrestaron. La primera fue por un crimen que no cometió. Esta vez fue distinto. Esta vez sí era culpable. Lo que se paga con dinero es barato, dijo cuando salió después de pagar una fianza millonaria. Pero el dinero no alcanzaba, nunca alcanzaba, porque Juan Gabriel no entendía el dinero. Lo ganaba, lo gastaba, lo regalaba, pero nunca lo cuidaba. En Estados Unidos también debía. Para 2011, la deuda ascendía a $18 millones. 18 millones de dólares. El equivalente a llenar el Zócalo 3 veces. El equivalente a vender 2 millones de discos. El equivalente a todo lo que había trabajado durante décadas y no podía pagarlo. En la negociación él perdió muchas casas, confesó su hijo Iván en el documental de Detrás de la Fama, que él tenía la idea de recuperar, pero al final no pudo. El hombre que llenaba estadios no podía pagar sus cuentas y seguía gastando como si el dinero nunca fuera a terminarse. Compraba propiedades, las ponía a nombre de otros porque las suyas estaban embargadas. Confiaba en gente que después lo traicionaría. Firmaba documentos sin leerlos. Era un genio de la música, pero un desastre con el dinero. Y ese desastre explotaría después de su muerte. El 26 de agosto de 2016, Juan Gabriel ofreció su último concierto. The Forum de Inglewood, California. 17.500 personas. El escenario tenía forma de guitarra, pantallas gigantes en el techo, más de 60 músicos entre mariachi y orquesta, una producción de millones de dólares. Juan Gabriel tenía 66 años, diabetes que nunca controló, problemas de presión arterial. Había sobrevivido una neumonía grave 2 años antes. Pero esa noche no se notó nada. Cantó durante más de 2 horas y media. No me vuelvo a enamorar, querida, amor eterno, hasta que te conocí. El público coreaba cada palabra. Banderas de México ondeaban entre la multitud. Mujeres lloraban desde las primeras filas. Rindió homenaje a Rocío Dúrcal, su amiga que había fallecido 10 años antes, mostrando su fotografía en las pantallas mientras cantaba Costumbres. El clímax llegó con Querida. Las luces del estadio se apagaron. Miles de celulares encendidos iluminaron el recinto como estrellas. Juan Gabriel cantaba rodeado de luz. Y al final, un mensaje apareció en las pantallas. Felicidades a todas las personas que están orgullosas de ser lo que son. El hombre que pasó toda su vida ocultando quién era, despidiéndose, celebrando la autenticidad. Sin saberlo, se estaba despidiendo de todos. 17.000 personas lo aplaudieron esa noche. 2 días después murió solo. Nadie sabía que era una despedida.
2 días después, el 28 de agosto, Juan Gabriel estaba en su departamento de Santa Mónica, frente al mar, en un edificio de lujo, el tipo de lugar que había soñado cuando dormía en la central de autobuses de la Ciudad de México, sin un peso en el bolsillo. Esa mañana había conversado con su equipo sobre los próximos proyectos, sobre la gira por América Latina, sobre nuevas grabaciones, sobre el futuro. Todavía tenía planes. A las 11 de la mañana pidió que le acercaran el tanque de oxígeno. Sintió que no podía respirar. No llegaron a tiempo. Su cuerpo fue encontrado en el baño, solo. El infarto lo sorprendió ahí, en el suelo frente al espejo, sin nadie que le sostuviera la mano, sin nadie que le dijera que todo iba a estar bien, sin nadie que estuviera ahí en el momento más importante. El hombre que reunió a 350.000 personas en el Zócalo murió sin una sola persona a su lado. Juan Gabriel murió como vivió gran parte de su vida, solo. Tenía 66 años, diabetes que nunca controló como debía, problemas cardíacos que ignoró durante años, una vida de excesos que finalmente cobró la factura. La noche del 29 de agosto, por decisión de sus hijos, los restos de Juan Gabriel fueron cremados en Anaheim, California, menos de 48 horas después de su muerte. Ya sin velorio público en México, sin que millones de fans pudieran despedirse, sin que su cuerpo descansara en tierra mexicana. La decisión fue rápida, demasiado rápida para algunos. Esa decisión alimentó teorías que persisten hasta hoy. Joaquín Muñoz, su ex representante, insiste desde 2018 que Juan Gabriel fingió su muerte y sigue vivo. No hay evidencia de eso, pero lo que sí existe es la guerra que estalló el día que lo cremaron y que continúa hasta hoy. Juan Gabriel tuvo 5 hijos reconocidos, 4 adoptivos y 1 biológico. La historia de esos hijos es en sí misma un reflejo de su propia vida. Alberto Aguilera Jr. fue el primero que adoptó. Lo sacó del orfanato Semjase, que el propio Juan Gabriel había fundado en 1987 en Ciudad Juárez. Piensa en eso. El niño que fue abandonado en un orfanato fundó su propio orfanato y de ahí sacó a su primer hijo adoptivo. Era un intento de romper el ciclo, de darle a alguien lo que nadie le dio a él, de ser el padre que nunca tuvo. Joan, Hans y Jean fueron adoptados después, junto con Laura Salas, una mujer que se convirtió en la figura materna del hogar. Laura era hermana de Jesús Salas, el mejor amigo de Juan Gabriel. Nunca se casaron oficialmente, pero ella crió a esos niños como si fueran suyos. Iván fue diferente. Iván fue el único hijo biológico. Nació por fertilización in vitro con Laura Salas, el único que compartía la sangre de Juan Gabriel, el único que podía decir genéticamente que era su hijo. Y cuando Juan Gabriel murió, su testamento lo dejó en claro. Iván era el heredero universal. Solo Iván. Alberto Jr. quedó completamente excluido. Joan, Hans y Jan quedaron mencionados, pero sin la herencia principal. Todo para Iván. El abogado Guillermo Pou, encargado de la sucesión testamentaria, lo explicó así a los medios. El señor Aguilera platicó con sus hijos, platicó con Iván y decidió designarlo como heredero universal, especificándole cuál era la voluntad que quería que se cumpliera.
La herencia incluía al menos 30 inmuebles en México y Estados Unidos, derechos de autor de más de 1.800 canciones, material inédito grabado durante 40 años, la imagen, el nombre, el legado completo. Se estima en $30 millones. Pero había un problema de 16 años que nadie había querido resolver. Las 13 propiedades que Silvia Urquidi compró en el año 2000 seguían a su nombre. Juan Gabriel le había dado 20 millones de pesos para rescatarlas del embargo de Hacienda. Ella las compró y las puso a su nombre, no al de él, al de ella. Durante 16 años, mientras Juan Gabriel vivía, nunca le exigió que las devolviera, nunca firmó un documento, nunca aclaró la situación. Confió en ella y cuando murió, ella declaró que eran suyas. «Me lo llevaré a la tumba», declaró. Si él en 16 años jamás tocó el tema, no tienen por qué hacerlo ahora. La mujer que él creía su amiga, quedándose con 13 propiedades. Otra traición, otra persona que tomó de él sin dar nada a cambio. Las 13 propiedades siguen en litigio y comenzaron a aparecer hijos, hijos que nadie conocía, hijos que reclamaban ser de Juan Gabriel, hijos que surgían de la nada con pruebas de ADN, hijos que querían parte de los $30 millones. Primero Joao Aguilera, después Luis Alberto, después Claudia Gabriela y en mayo de 2025, Joe García. Joe García afirma ser hijo de Juan Gabriel con su prima hermana. «Mi papá me compró una casa en Palm Springs cuando supo de mí», declaró. Él llevaba una vida secreta. 6 personas reclamando ser hijos de Juan Gabriel. 6 personas peleando por una parte de los $30 millones. 6 historias distintas con algo en común. Todos quieren lo que Juan Gabriel dejó. Y mientras todos disputan, Iván Aguilera enfrenta su propia crisis. En abril de 2024, sus propios abogados lo demandaron por no pagarles, los mismos que lo ayudaron a quedarse con la herencia. Si pierde ese juicio, lo destituyen como albacea y pierde acceso a todo. La ironía es brutal. Juan Gabriel no pagó impuestos, perdió propiedades. Su hijo no pagó abogados, podría perder la herencia completa. El mismo patrón, la misma ceguera, la misma incapacidad de entender que las cuentas siempre se cobran. Y nadie aprende. La familia que Juan Gabriel construyó se destruye. En 2021, Joan Aguilera golpeó a su hermano Jan en la casa que su padre les dejó. El hijo golpeando al hijo en el hogar que Juan Gabriel edificó para que vivieran en paz. Laura Salas tuvo que llamar a la policía. Su propio hijo atacando a su otro hijo. Un abogado que intentó impugnar el testamento dijo algo que resume las sospechas. Qué casualidad que el único heredero haya sido Iván. Qué casualidad que muere cuando está Iván. Qué casualidad que incineran el cuerpo a la brevedad. No hay evidencia de nada irregular, pero las preguntas flotan y nadie puede responderlas porque el único que sabía la verdad ya no está. Y se fue guardando secretos, como siempre, como toda su vida. Secretos sobre su identidad, secretos sobre su dolor, secretos sobre lo que realmente pensaba de Victoria. Hay algo que Juan Gabriel repitió toda su vida. Una frase que pronunció una y otra vez en distintos momentos, en diferentes entrevistas,
como si fuera la única verdad que conocía con certeza. La frase que resume toda su existencia. No sabían qué hacer conmigo, pero después no sabían qué hacer sin mí. Lo dijo hablando de su infancia en el orfanato, de cómo las autoridades no sabían cómo tratarlo, de cómo era un problema, un estorbo, algo que sobraba, hasta que se convirtió en una estrella y entonces todos querían estar cerca de él. Pero esa frase aplica a toda su vida. Es el hilo que conecta cada tragedia, cada triunfo, cada traición. Su madre no supo qué hacer con él. Lo abandonó en un orfanato cuando tenía 5 años. No lo visitó más que una vez. No contestó sus cartas cuando lo encerraron en Lecumberri. Rechazó la casa que él le compró cuando se hizo millonario. No sabía qué hacer con él, pero vivió del dinero que él le mandaba cada mes sin falta, hasta el día que murió. No sabía qué hacer sin él. La industria no supo qué hacer con él. Era demasiado afeminado para ser cantante de rancheras. Era demasiado mexicano para ser pop internacional. Era demasiado diferente para encajar en cualquier categoría que alguien hubiera inventado. Era demasiado él mismo para ser lo que otros querían que fuera. No encajaba en ningún molde, no seguía ninguna regla. No sabían qué hacer con él. Pero se convirtió en el artista más exitoso que tuvieron, el que más discos vendió, el que más estadios llenó, el que más dinero generó, el que puso a México en el mapa musical mundial. No sabían qué hacer sin él. El sistema no supo qué hacer con él. Lo encerró a los 16 años por ser gay. Lo mandó a Lecumberri a los 20 por un crimen que no cometió. Lo persiguió durante décadas por no pagar impuestos. Lo espió, lo vigiló, lo acosó. Tiene expedientes en los archivos de la Dirección Federal de Seguridad, documentos donde registraron sus preferencias sexuales, donde anotaron con quién dormía, donde lo trataron como una amenaza por el simple hecho de ser diferente. No sabían qué hacer con él, pero tuvieron que soportar que llenara el Palacio de Bellas Artes 3 veces, que reuniera a 350.000 personas en el Zócalo, que fuera el embajador cultural de México, aunque nunca lo nombraron oficialmente, que se convirtiera en el artista más importante que el país ha producido. No sabían qué hacer sin él. Su familia no sabe qué hacer sin él. Se pelean por sus propiedades, se demandan entre sí, se agreden en la casa que él compró. 6 personas reclaman ser sus hijos. 13 propiedades siguen en disputa legal. El heredero universal podría perderlo todo. 9 años después de su muerte, siguen peleando y ninguno puede llenar el vacío que él dejó. Porque Juan Gabriel era el centro de todo, el que mantenía unido todo, el que pagaba las cuentas, el que resolvía los problemas, el que cargaba con todo para que los demás no tuvieran que cargar con nada. Y ahora que no está, todo se desmorona. Esa es la historia de Juan Gabriel. No la del ídolo que hacía llorar a multitudes, no la del Divo de Juárez que todos aplauden, no la del artista que vendió millones de discos, no la que cuentan en los homenajes, no la que aparece en los especiales de televisión. Esta es la otra historia, la que nadie quiere escuchar, porque es más fácil recordar al ídolo que al ser humano. La del niño que nadie quiso y que terminó manteniendo a todos los que lo rechazaron. La del hombre que transformó su dolor en canciones que millones entonan sin saber de dónde vienen. La del artista que vivió ocultando quién era, que nunca pudo amar en público,
que nunca pudo ser completamente él mismo, que respondió: lo que se ve no se pregunta, porque la verdad era demasiado peligrosa. Murió solo en un baño de Santa Mónica, en el suelo, frente a un espejo. Su cuerpo fue cremado antes de que México pudiera despedirlo. Su herencia está destrozada. Y Amor Eterno sigue sonando en cada funeral, en cada velorio, en cada despedida, en cada momento en que alguien pierde a alguien, en cada momento en que las palabras no alcanzan, en cada momento en que el dolor es más grande que el lenguaje. Millones de personas cantan esa canción. La cantan llorando, la cantan recordando. La cantan sin saber que no era una canción de amor. Era un grito de dolor. El grito de un niño de 5 años parado en la puerta de un orfanato, viendo cómo su madre se alejaba sin voltear, sin despedirse, sin decirle que lo quería. El grito de un adolescente de 13, destruido por alguien que debía protegerlo. El grito de un joven de 20, escribiendo cartas que nunca fueron respondidas. El grito de alguien que nunca dejó de esperar y que nunca vio llegar a quien esperaba. Juan Gabriel escribió más de 1800 canciones y en ninguna pudo decir lo que realmente sentía por Victoria. Solo en privado, solo cuando nadie escuchaba. Quítala de ahí, no la quiero ver. Esa fue su verdad. La verdad que nunca pudo decir en público. La verdad que guardó durante más de 40 años. La verdad sobre lo que realmente sentía por Victoria. Pero hay algo más. Algo que nadie menciona. Algo que duele más que todo lo demás. Victoria murió en 1974. Juan Gabriel vivió 42 años más. 42 años. 4 décadas cargando ese dolor. 4 décadas sin poder decirle nada. 4 décadas cantando canciones que ella nunca escuchó. Y en todo ese tiempo, ¿sabes qué hizo Juan Gabriel? Siguió buscándola en cada mujer que conocía, en cada canción que escribía, en cada estadio que llenaba. Seguía buscando a la madre que nunca tuvo. Y nunca la encontró. Claro, porque Victoria no era una persona, era un vacío, un agujero negro en el centro de su pecho, que se tragaba todo lo bueno que le sucedía. Podía ganar millones. El vacío seguía ahí. Podía llenar el Zócalo. El vacío seguía ahí. Podía escuchar a 350.000 personas cantando sus canciones. El vacío seguía ahí. Nada lo llenaba. Porque lo que él necesitaba no se compra con dinero, no se gana con fama, no se obtiene con el éxito. Lo que él necesitaba era una sola palabra: te quiero. Y Victoria nunca la dijo. Hay gente que dice que Juan Gabriel era difícil, que era exigente, que era temperamental, que despedía músicos sin razón, que cortaba amistades de un día para otro, que no confiaba en nadie. ¿Y cómo iba a confiar? Si la primera persona que debió amarlo lo abandonó. Si la segunda que debió protegerlo lo violó. Si la tercera que debió creerle lo encarceló. ¿Cómo confías después de eso? ¿Cómo abres el corazón después de que te lo destrozan 3 veces antes de cumplir 21 años? Juan Gabriel construyó muros, muros altísimos, muros que nadie podía cruzar. Y detrás de esos muros estaba el niño de 5 años, todavía esperando, todavía mirando hacia la puerta, todavía preguntándose qué había hecho mal. Ese niño nunca creció. Ese niño nunca sanó. Ese niño murió en el suelo de un baño en Santa Mónica.
solo, como siempre estuvo. Hay una escena que destroza. En el documental de Detrás de la Fama hay un video de Juan Gabriel en su casa. Es de los años 90. Está solo. Camina por los pasillos vacíos. Habla a la cámara como si fuera su único amigo. Y en un momento dice algo que te parte el alma. Yo me acostumbré a estar solo. Se acostumbró. No dijo que le gustara. No dijo que lo eligiera. Dijo que se acostumbró. Como quien se acostumbra a un dolor crónico. Como quien aprende a cojear. Como quien aprende a vivir con una herida que nunca cierra. Se acostumbró a la soledad porque no conocía otra cosa desde los 5 años. 61 años solo. Y la gente se pregunta por qué sus canciones son tan tristes. ¿Por qué Amor Eterno hace llorar a millones? ¿Por qué hay algo en su voz que te llega al alma? Porque no estaba actuando. Porque cada nota era real. Porque cada letra venía de un lugar que la mayoría de nosotros nunca conoceremos. Un lugar de dolor absoluto. Un lugar donde vives toda tu vida esperando algo que nunca llega. Eso es lo que escuchas cuando suena Amor Eterno. No es talento, es trauma. No es arte, es supervivencia. No es música. Es el grito de un niño que nunca dejó de llamar a su madre y ella nunca contestó. La próxima vez que escuches Amor Eterno, vas a escuchar otra cosa. Vas a escuchar a un niño de 5 años parado en la puerta de un orfanato esperando. Vas a escuchar a un adolescente de 13 en la casa de un sacerdote destruido. Vas a escuchar a un joven de 20 escribiendo cartas en una celda, esperando. Vas a escuchar a un hombre comprando la casa donde su madre trabajó de sirvienta, esperando. Vas a escuchar a un artista llenando estadios, solo. Vas a escuchar a un millonario que no podía pagar sus cuentas, perdido. Vas a escuchar a un padre que no pudo romper el ciclo, derrotado. Vas a escuchar a un hombre muriendo en el suelo de un baño, solo. Toda su vida esperó. Esperó que su madre lo visitara. Esperó que respondiera a sus cartas. Esperó que aceptara la casa. Esperó que le dijera que lo quería. Esperó 66 años. Y Victoria nunca llegó. Nunca respondió. Nunca aceptó. Nunca lo quiso. O al menos nunca supo demostrarlo. Y eso es lo que más duele. No saber. Vivir toda una vida preguntándote si tu madre te quiso. Morir sin tener la respuesta. Eso es amor eterno. No es una canción de amor, es una pregunta. Una pregunta que Juan Gabriel formuló durante 60 años y que nunca fue respondida. ¿Me quisiste, mamá? Esa es la interrogante detrás de cada nota, detrás de cada letra, detrás de cada lágrima que derramó en el escenario. Y el silencio fue la única respuesta. El mismo silencio que recibió en el orfanato. El mismo silencio que recibió en Lecumberri. El mismo silencio que recibió cuando le regaló la casa. Silencio. Toda su vida silencio. Y ahora, 9 años después de su muerte, millones de personas cantan sus canciones en funerales, en bodas, en noches de soledad. Las cantan sin saber de dónde vienen, sin saber qué dolor las creó, sin saber que cada vez que entonan amor eterno, están repitiendo la pregunta de un niño abandonado. ¿Me quisiste? Y el universo sigue sin responder. Pero tal vez esa es la magia de Juan Gabriel. Transformó su dolor en algo universal.
Su pregunta se convirtió en nuestra pregunta. Su soledad se convirtió en nuestra soledad. Su búsqueda se convirtió en nuestra búsqueda. Todos tenemos una victoria en nuestra vida. Alguien que debió amarnos y no lo hizo. Alguien que debió estar ahí y no estuvo. Alguien cuyo silencio todavía nos persigue. Por eso lloramos con amor eterno. No lloramos por Juan Gabriel. Lloramos por nosotros mismos, por nuestros propios vacíos, que por nuestras propias preguntas sin respuesta. Por nuestras propias cartas que nunca fueron contestadas. Eso es lo que Juan Gabriel nos regaló. Un espejo. Un espejo donde vemos nuestro propio dolor reflejado. Y por un momento no estamos solos, porque él tampoco lo estuvo. O tal vez siempre lo estuvo.